Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la Esta sesión. reunión está siendo grabada. Sesión dedicada fundamentalmente a recibir al señor subsecretario de Desarrollo Regional, que se postergó una semana porque cambió el subsecretario de Desarrollo Regional. Así que lo quiero saludar, señor subsecretario, felicitarlo por su nombramiento y decirle que esta comisión, que es muy activa en los temas de carácter, digamos, de las zonas extremas. Tratamos acá la mayor parte de los problemas de zonas extremas transversalmente. Senador Piu, qué gusto saludarlo. Igualmente, senador Insulza. Está muy interesado y para eso habíamos llamado al señor subsecretario en ese momento, Claudio Alvarado, ahora ministro, fundamentalmente para conocer el punto de vista del gobierno sobre el Estado, el tema regional, la regionalización. Tuvimos una discusión interna nuestra hace unos días atrás con algunos especialistas en el tema de la regionalización, el paso que está llevando, específicamente los temas de la elección de gobernadores regionales, que viene muy pronto, esperamos si las cosas no se prolongan demasiado, y conocer fundamentalmente cuáles son sus planes, pues, tanto para el tema de regionalización como para las zonas extremas. Estamos preocupados del tema del PETSE, por ejemplo, nos ha preocupado bastante. Entendemos que hay una disposición, o por lo menos una voluntad de prolongarlo, pero nos preocupa eso. Estamos preocupados además de que nuestros naturalmente con situaciones de pandemia más o menos complejas, la hemos tenido de las regiones representadas en la zona. Bueno, Valparaíso, que tiene Isla de Pascua, por cierto. En Isla de Pascua felizmente no hay pandemia, no hay ningún contagiado desde el mes de marzo, pero en la región hay mucho, ¿no? Por cierto, y la región está ya en cuarentena. Pero la verdad es que nosotros lo que nos interesa en esta región es fundamentalmente hablar del tema de la regionalización. Así que si le parece, quiero ofrecerle la palabra, señor subsecretario, y muchas gracias por estar acá de nuevo tan pronto, tan temprano después de haber asumido el cargo. Muchas gracias. No, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión, a los senadores. Yo voy a realizar una presentación que debería aparecer en pantalla. ¿Puede dividir la pantalla? Sí. Sí. Lo van a chequear aquí. Sí, cómo no. Lo estamos esperando, no hay problema. Aló, Larry. Oye, te llamo. Bien, amiguito. Estoy aquí en una reunión de zona extrema. David, te das con el micrófono. Ahí estamos en la pantalla, señor subsecretario. Adelante, por favor. Ahí está. Gracias, presidente. Esta es una presentación que básicamente habla sobre la agenda de descentralización y algunos desafíos. También va a contener básicamente tres temas a tratar. El primero, tal como dije, el alcance y contextos de la agenda de descentralización. Los segundos, ejes de trabajo y avances que se han realizado en estos 2 años, del 2018 al 2020, y como dije, los principales desafíos que vamos a tener como gobierno y particularmente como subsecretaría. Lo primero va a ser un poco de historia, obviamente, y los alcances y el contexto. Y obviamente corresponde hacer un reconocimiento al esfuerzo parlamentario que se hizo en la tramitación de la ley 21.073 y la 21.074, que establece la elección de los gobernadores regionales y el fortalecimiento de la regionalización. Ustedes saben muy bien en qué consiste básicamente estas dos leyes y lo que buscaba. Aparece ahí. La idea es voy a ir avanzando rápidamente, pero obviamente acepto todas las preguntas que ustedes tengan al final, pero en resumen establece una nueva institucionalidad, consolida la descentralización política, genera condiciones para profundizar la descentralización administrativa, que es lo que hablamos hoy del traspaso de competencias, y fortalece las capacidades organizacionales de los gobiernos regionales. Para ser más específico en este caso, hablamos de nuevos cargos y divisiones, un administrador regional, un jefe de una unidad de control y la creación de 3 nuevas divisiones, que es la división de Fomento de Industria, Desarrollo Social y Humano, y la división de Infraestructura y Transporte. A eso además se suma un departamento de áreas metropolitanas que va a estar en algunas de las regiones
y que va a ir avanzando de forma paulatina. Respecto a los requerimientos de la Ley 21.074, que establece el fortalecimiento de la regionalización, los requerimientos fueron la instalación de una nueva estructura orgánica en los gobiernos regionales, la dictación de esta reglamentación, que corresponde a 7 reglamentos. Más adelante vamos a informar el estado de avance de aquellos. Se estableció una constitución de un comité interministerial de descentralización. Se pidió realizar una identificación de competencias a transferir, que estaba en el artículo 5, era facultad exclusiva del presidente de la República, con un plazo establecido. Después venía la dictación de estas instrucciones presidenciales, y por último, la confección de decretos de estas transferencias ya identificadas. En la parte de contexto, seguimos, creo que es relevante informar esto que se hizo en el barómetro regional. Son algún tipo de encuesta hecho en distintas regiones, tanto a personas relevantes como miembros de la sociedad civil, y que la verdad ponen antecedentes preocupantes. En primer caso hablan del alto desconocimiento respecto a la elección del gobernador regional. Hablan sobre 83% de personas que no conocen o no saben respecto a la elección. Un alto desconocimiento también sobre el traspaso de competencia y cuáles serían. Lo mismo respecto al conocimiento de los consejos regionales y en particular lo que hace un gobierno regional. Y aquí permítame decírselo más a nivel personal, mis 2 años de intendente y trabajar con consejeros, efectivamente existe un desconocimiento en general de la ciudadanía de lo que hace un gobierno regional versus el alto conocimiento e impacto que tienen las municipalidades y particularmente los alcaldes. Yo creo que para desarrollar un buen plan de descentralización, yo creo que es fundamental incorporar a la sociedad civil de mayor forma y generar una difusión más clara. En ese sentido vamos a ver los ya ejes de trabajo y los avances respecto a las leyes que mencioné. Los avances que se han tenido: nos tocó implementar la ley 21.033, que no solamente se señalaba solo las 2 leyes iniciales. Esto comenzó con la implementación de esta ley, que tiene que ver con la creación de la región del Ñuble, que fue inaugurada, o sea, fue hecha por el presidente Piñera en septiembre del 2018. También se implementó la ley 20.070, que regula los derechos a residir, permanecer y trasladarse desde y hacia la isla de Pascua, y eso derivó después en un plan de carga que se llama hacia la isla. Y también nos tocó implementar la ley 21.074, la que estamos hablando, respecto al fortalecimiento de la regionalización del país. En ese sentido, nuestro trabajo estaba enfocado directamente en un apoyo permanente con nuestros departamentos de gestión hacia las inversiones regionales y de fortalecimiento y de gestión regional. Y por otro lado, el aumento de presupuestos de los gobiernos regionales a través de los FNR, la creación de nuevas fuentes de financiamiento regional como son el Fondo de Desarrollo Local y el Programa de Apoyo al Empleo. Yo creo que es importante destacar que, como lo dije al principio, no solamente nos referimos a la descentralización con las leyes. Secretaria, por favor, el senador Chaguán no ha podido entrar porque no le han llegado los datos, si se los puede enviar. Gracias. Adelante, por favor, perdón. Sí, como le decían, en resumen, es importante destacar que el programa de descentralización no solo abarca las 2 leyes que estamos viendo ahora, que es la 21.074 y la 21.073, sino la implementación de estas otras leyes y medidas para ir avanzando a esta anhelada descentralización. Y entrando particularmente en estas últimas leyes, particularmente la 21.074, que busca el Estado de una instalación de una nueva orgánica, contar que está establecía que se debía nombrar un administrador regional por cada región. El estado de avance es que las 16 regiones de nuestro país ya cuentan con el administrador regional.
establecía que había que nombrar a 3 jefes de división, 3 divisiones nuevas con sus respectivos jefes, la división de fomento e industria, de las cuales ya tenemos 16 regiones con su división formada, la división de desarrollo social y humano, en las cuales también 15 de 16 regiones ya también están conformadas, y la división de infraestructura y transporte, en las cuales 13 de 16 regiones ya las tienen conformadas. Y por último está un jefe de unidad de control, el cual empieza el proceso a partir del 2020, y esto es muy importante porque había quizás un pequeño vacío en la ley respecto a la forma en que se iba a establecer el jefe de unidad de control. En ese sentido, la Contraloría clarificó el tema y estableció que debía ser a través del servicio civil con un concurso similar a lo que es una alta dirección pública. Y en ese sentido, para que sepan, el sistema es básicamente que el servicio civil lleva el concurso hasta establecer una terna. Esa terna se le entrega al jefe de servicio, que en este caso es el intendente regional, del cual elige una persona, y eso tiene que ser aprobado por 4/7 de los consejos regionales. Nosotros, la etapa de eso está actualmente ya los concursos abiertos y funcionando en las comunas, perdón, en las regiones de Coquimbo, del Maule y de los Lagos. Otro eje es que pedía la instalación de esta nueva orgánica establecida por la ley 21.074, establecía la instalación de los consejos de sociedad civil, los COSOC. Esto ha sido ya señalado a los intendentes. El avance, la verdad, es que ha sido un poco más lento en esta etapa, porque tiene que ver con la participación ciudadana y obviamente ha sido un poco más complejo con la situación sanitaria en la que nos encontramos. Lo mismo respecto a la instalación de los comités regionales de ciencia y tecnología. Por último está también la instalación de consejos de alcaldes y departamentos de áreas metropolitanas a partir de la aprobación del reglamento respectivo que establece estas áreas metropolitanas, y ahí me referiré en forma más precisa cuando hablemos específicamente de ese reglamento. Ahí hay un pequeño gráfico respecto a cómo están ya abordados los cargos que estaban establecidos en esta ley, respecto a los administradores municipales, jefes de división de fomento e industria, desarrollo social y humano, e infraestructura y transporte. Lo que es importante, que ustedes pueden ver ahí a la derecha de la presentación, es que habla también sobre el año presupuestario, porque obviamente hay que ir dando incrementos de recursos para tener la contratación de estas personas y la creación de los cargos. El año 2019 se les autorizó a las intendencias a establecer, o los gobiernos regionales más bien, un administrador regional y un jefe de división, perdón, un jefe de unidad de control, 3 jefes de división, que es lo que señalé anteriormente, y 3 profesionales, porque la ley también contempla que se van a incorporar a estas divisiones 9 profesionales, 3 profesionales de grado 5, 3 profesionales grado 6 y 3 profesionales grado 7, y en la planificación presupuestaria se definió que fueran 2019 los primeros cargos que señalé, 2020 3 profesionales más, y para finalizar el 2021 con 3 profesionales más, y ya tener esas 3 divisiones completamente ya instaladas por región. En este caso vamos completamente con los itinerarios adecuados y avanzando en ese sentido. Después está en la misma ley los ya conocidos reglamentos que establecía esta ley 21.074. Son 7 reglamentos. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla en qué consiste cada reglamento. Voy a ir rápidamente. El primero es el reglamento de política nacional de zonas rezagadas, las cuales establece una política nacional precisamente sobre zonas rezagadas en materia social. Y los factores que se consideran para un territorio puede ser propuesto como zona, son la condición de aislamiento y las brechas sociales. Aquí, para que lo tengan más claro, lo que se busca es que los gobiernos regionales establezcan
comunas que como tengan como características deben estar unidas entre sí y donde dentro de las regiones estén con un desarrollo más rezagado propiamente tal como dice, y eso busca generar un plan específico de inversiones para estas zonas para que vayan obviamente uniéndose al resto de la región y no haya una diferencia tan importante. El segundo reglamento que establece la abreviatura para nominación de regiones, establece cómo se van a identificar las regiones y fusiona la codificación única en regiones, provincias y comunas. Algo importante, quizás poco difundido, creo que un detalle, pero siempre relevante. Ya nuestras regiones no tienen número, como actualmente se conocía, la primera, la segunda región, etcétera, sino que ya se refieren directamente por sus nombres, como sería la región de O'Higgins o la región del Maule. Después está el reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de áreas metropolitanas. Este reglamento establece los requisitos para fijar el contenido mínimo de espacio territorial en la infraestructura y servicios y equipamientos al momento de construir un área metropolitana. En este caso, ha habido un fuerte apoyo desde acá a las regiones para poder realizar estudios a través de distintas universidades que puedan establecer lo que es específicamente un área metropolitana en las distintas regiones. El cuarto es el reglamento respecto al marco e ítem presupuestario, que establece procedimientos, requerimientos para el cumplimiento de las normas presupuestarias nacionales en la aprobación del presupuesto regional. Quinto reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias sobre los procedimientos de transferencia de competencia, y este reglamento es uno obviamente de los más relevantes y regula los plazos y condiciones en las cuales se realizará el proceso de transferencias de oficio por parte del presidente de la República o a solicitud de los gobiernos regionales. Sobre el estado de avance de los reglamentos lo voy a indicar un poco más adelante. Después está el reglamento respecto a los planes regionales de ordenamiento territorial, que establece los contenidos mínimos para la constitución de un consejo consultivo de la sociedad civil y las condiciones que se podrán determinar en el establecimiento de un plan regional de ordenamiento territorial. Y por último está el reglamento que establece normas de integración y funcionamiento de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, que establece normas relativas precisamente al funcionamiento de este. Deme un segundo que quiero... Respecto al estado de avance de los reglamentos que recién señalé antes de pasar a la siguiente lámina, informar, por ejemplo, el reglamento sobre zonas rezagadas ya está publicado en febrero del 2019, lo mismo el reglamento respecto a las abreviaturas o nominaciones de regiones, el cual fue publicado en el año 2018. Respecto a el reglamento de áreas metropolitanas, este fue ingresado a Contraloría, Contraloría realizó sus observaciones y fue nuevamente ingresado precisamente a Contraloría, que es quien lo tiene en estos momentos, y esperamos que ya pueda tomar razón próximamente. Respecto al reglamento de transferencia de competencia, en la cual la ley establece que tanto el presidente como los gobiernos regionales puedan pedir las nuevas competencias. Este fue reingresado también a la Contraloría General de la República y también estamos esperando, en caso que hayan observaciones o bien ya establecer, ya tener la toma de razón. Después está el reglamento sobre los ítems presupuestarios. Ahí la Contraloría realizó observaciones. Ese lo tienen nuestros equipos en este momento, el reglamento, y nuestra idea es durante el mes de junio poder reingresarlo nuevamente a la Contraloría. Eso para tener claro también los plazos y cómo vamos avanzando. Respecto al reglamento que establece el Comité Regional de Ciencia y Tecnología,
aquí hay algo bien importante destacar. Este es uno que va un poco más lento y tiene que ver con que en la mitad de este proceso se establece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en lo cual se toma la decisión de incorporarlo en el proceso, obviamente hacerle las consultas necesarias, y eso lo ha hecho un poco más lento, pero en estos minutos precisamente lo están revisando, particularmente en área sectorial de ese ministerio. Y por último está el reglamento respecto a la política nacional de ordenamiento territorial, en la cual este reglamento particularmente lo lleva a la Comisión de Ministros, en los cuales espera ya próximamente poder reingresarlo. Ese es el estado básicamente de los reglamentos que había establecida la ley 21.074. Otro de los requerimientos que hacía la ley era establecer un comité interministerial de descentralización. Este comité interministerial se conforma en septiembre del 2018, ha sesionado en 6 oportunidades y ha hecho las evaluaciones de propuestas iniciales de las competencias a transferir, alcances y sus mecanismos de evaluación. Señalar, y esto tiene que ver precisamente con lo que hablaban los reglamentos anteriormente, que en su última sesión, el pasado 22 de mayo, el comité ya recomendó la transferencia de 15 competencias identificadas a partir del 1 de enero del 2021, con gradualidades diferenciadas según la naturaleza de esta. Es decir, el comité y su función principal, que era establecer qué tipos de competencias, ya las estableció en forma identificada claramente. Respecto a esto, que tenía que ver con las competencias, su identificación, que era prácticamente la aplicación del artículo 5º transitorio. Este artículo señala que el presidente de la República podrá individualizar en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigencia de la ley, a través de un decreto, las competencias radicadas en los ministerios de Vivienda, Transporte, Telecomunicaciones y Obras Públicas, y además a través de la Corporación de Fomento y Producción, la Corfo, Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que es FOSIS, las cuales serán transferidas a los gobiernos regionales con indicación de grado de habilidad con que se iniciarán los procesos administrativos correspondientes. La primera fase de esto era la identificación de las competencias, tal como les señalé, ya fueron completamente identificadas y fueron 15 competencias las cuales fueron identificadas en estas materias. Les comento que de los 3 ministerios y de los 3 servicios de los cuales se podían identificar estas competencias, se identificaron de Cercotec, de Corfo y de FOSIS, y de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Transporte. Quedó pendiente el Ministerio de Obras Públicas y sus competencias, y esto tiene que ver debido a que los programas que tiene el MOP son parte de la ley de presupuesto, por lo tanto había que revisar nuevamente cómo va a ser efectiva una competencia real para que pase desde el MOP a los gobiernos regionales. Luego está la fase 2, que era la dictación de la instrucción presidencial, la cual también ya se realizó en forma completa, por lo tanto esas 2 etapas están terminadas, y estamos en la fase 3, que es la dictación de decretos de las distintas transferencias, y esas están en proceso, tal como veremos también más adelante, porque hay algunas ya bastante más avanzadas. Voy a ir muy rápido. Estas son las competencias, y obviamente esta presentación va a quedar a disposición de todos ustedes. Estas son las competencias que fueron identificadas y que se están haciendo transferencia de ellas. Pueden ver las de Cercotec, que busca, en resumen, determinar la focalización de los instrumentos que se indican a continuación, y ahí están todos señalados. La competencia del FOSIS establece que la competencia debe ser determinar la focalización territorial de la intervención de inversión regional de asignación local,
respecto a 2 programas específicos, que es el Yo Emprendo, el programa Acción, las transferencias hechas por la Corfo busca que la competencia sea establecer la focalización temática y territorial de los siguientes instrumentos que fueron identificados, como es el fomento a la calidad focal, el programa de territoriales integrados y los bienes públicos regionales. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las transferencias identificadas a transferir son que busca elaborar el anteproyecto de un plan regulador intercomunal o metropolitano o sus modificaciones, en su etapa de formulación particularmente, la competencia de elaborar los planos de detalle de espacios declarados de utilidad pública en los planes reguladores intercomunales, también la competencia de calificar las áreas y comunas sujetas a una planificación urbana intercomunal, designar comisiones para asesorar los estudios de planificación urbana intercomunal y cautelar la generación de nuevas áreas urbanas en las zonas rurales. Por último están las competencias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que básicamente son la de determinar y priorizar los proyectos de subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas, escolar y áreas rurales. Muchos de ustedes deben conocer ese tipo de subsidio, en estos casos lo hace directamente el Ceremi, que ve en qué minutos es importante entregar un subsidio a determinadas prestadores de servicio para que lleguen a lugares donde efectivamente es difícil que pueda llegar una empresa por su propia cuenta y se genera este subsidio. Eso va a pasar, por ejemplo, a la división, para que vayan haciendo el link de la división de infraestructura y transporte. Otra de las competencias es prohibir por causa justificada la circulación en vías públicas. Esto excluye a la región metropolitana. Fijar por región, provincia o comuna las plantas de revisión técnica y otorgar las concesiones. Y también hay una excepción para el tema de la región metropolitana. Requerir a las municipalidades que informen sobre las necesidades de telecomunicaciones que afectan a su comuna. Y asignar y modificar las concesiones de radiodifusión comunitaria ciudadana de su región. Y por último, coordinar la acción de diversas autoridades en materia de tránsito. Y podemos ver en el cuadro los servicios que realizaron la identificación de competencias, la fecha en que se realizó la dictación de la instrucción presidencial, donde se les instruye a los distintos servicios y ministerios comenzar con la transferencia, y en la fase 3 está la dictación de los decretos, y en la última parte a la derecha es la gradualidad con la cual van a ir llegando, porque las principales van a estar, como dije, el 1 de enero del 2021, y algunas sí van a ir avanzando gradualmente. Esto tiene relación, digamos, con la descentralización de la parte política, porque la idea es que estas competencias las pueda tener la nueva autoridad elegida gobernador regional. Otro de los requerimientos establecidos en la ley es la constitución de mesa de trabajo con la bancada regionalista, perdón. Esto es respecto al trabajo ya netamente propio de la Subdere para ir en apoyo de los gobiernos regionales, obviamente coordinado con la bancada regionalista y con las necesidades que han planteado los distintos gobiernos regionales. Parte del trabajo que hemos hecho se enfocó en 4 mesas, con las cuales se han reunido la subsecretaría, particularmente obviamente las personas que me antecedieron en el cargo. En ese caso habrían 4 mesas de trabajo: ordenamiento territorial, participación de la sociedad civil, capital humano y responsabilidad fiscal y financiamiento regional, que quien lo lleva es el Ministerio de Hacienda. Respecto a las conclusiones y propuestas, estas fueron todas recogidas, y como puedan ver ustedes ahí, y yo sé que algunos son miembros de la bancada regionalista, todas estas conclusiones y propuestas se tomaron y han llegado a esto, que es lo que les estoy mostrando ahora, que es el trabajo que se ha hecho en base a esas recomendaciones. En materia de capital humano se ha hecho un despliegue importante de capacitación y desarrollo del
primer diplomado para funcionarios de gobiernos regionales. Tenemos una experiencia piloto en materia de sistemas regionales de incentivos para la atracción, inserción y retención del capital humano, en un plan en la región del Biobío y los lagos. En materia de ordenamiento territorial, se ha hecho una entrega de asistencia técnica para la instalación de la división en infraestructura y transporte, una que ha sido directamente llevada por la Subdere. Ahí estamos ya en 13 de las 16 regiones en operación. Y en materia también de participación ciudadana, el financiamiento de reglamentos regionales respecto a la participación ciudadana para poder conformar estos COSOC y la forma en que va a funcionar. Lo cierto es que este trabajo sí, obviamente, ha sido impactado de alguna forma con la emergencia sanitaria. Nos ha obligado, por ejemplo, en varias capacitaciones y algún tipo de seminarios se han hecho en forma online para no perder el impulso en ese sentido. Otro eje de trabajo es la constitución de la Mesa Técnica de Descentralización. Esto fue por mandato presidencial en junio del 2019. Buscaba precisamente perfeccionar la ley 21.074. La integraron 15 miembros con una experiencia política, técnica, académica. Se recibió una serie de personas y ahí ustedes pueden ver los temas que se trataron respecto, en primer caso, por ejemplo, la transferencia de competencia. Se abordaron algunos puntos como el silencio administrativo que había respecto al procedimiento del traspaso de competencias con un plazo de 6 meses, que tal como le señalé lo resolvió la Contraloría General. La definición del concepto de competencia, que era bastante importante tenerlo más precisado aún. En materia de estructura y organización, se tuvo que revisar respecto a cómo iba a funcionar la unidad de control, cuáles iban a ser las funciones específicas y cómo iba a trabajar en conjunto con las auditorías internas que existen actualmente. Y obviamente se tocaron los temas de los traspasos de personal, que va a ser vinculado a la transferencia de competencias. Se analizó también en esta mesa lo que puede ser una posible acusación constitucional. Esto estableció que se requiere una reforma a la Constitución en caso que se establezcan las causales específicas. Y así una serie de recomendaciones que estableció la mesa técnica de descentralización. Comentarles que esto derivó obviamente en la elaboración de un proyecto de ley conocido como Ley Corta, que ya está prácticamente en sus últimos detalles ya para que pueda ser enviada por el presidente de la República, y todo en base a lo señalado en la constitución de esta mesa técnica. Se establecieron también mesas intersectoriales para una mejor de este trabajo. Tenemos 6 mesas de trabajo interministerial y básicamente se realizó con las distintas unidades, distintos servicios más específicos para que esto fuera lo más fluido posible. Ustedes lo tienen mucho más claro que yo, lo complejo que es un proceso de regionalización, el nivel de coordinación que se tiene que tener, particularmente entre organismos más centralizados, y lo que va a hacer llegar a los gobiernos regionales. Así que ha habido también un impulso muy fuerte en promover lo que es el espacio de trabajo en conjunto y apoyar particularmente la capacitación y acompañamiento de los gobiernos regionales en estas nuevas competencias que serán transferidas próximamente. Y por último tenemos otras acciones puntuales que está desarrollando la subsecretaría, particularmente la difusión de la ley. Aquí les comentaba que esto ha sido uno de los trabajos que hemos tenido que pasar ya más a materia virtual. Hemos establecido un programa de webinar que tiene que ver en realizar estos seminarios y programas en forma online. Estamos trabajando ahora en unas nuevas cápsulas para difundir lo que es la ley, particularmente el tema de la elección de los gobernadores regionales, y realizar una canalización, entre otras cosas, de instrumentos de apoyo a los GORES, conocidos como AGES. En este sentido, el ejemplo que les daba yo anteriormente, aquí se ha financiado en varios gobiernos regionales, como verán más adelante,
por ejemplo, los estudios que van a establecer las áreas metropolitanas, para que sea muy claro en qué consiste y cómo van a estar definidas. Aquí un pequeño más de detalle respecto al trabajo en estos ejes. Se realizaron una serie de actividades de difusión con el público objetivo. Los equipos de los gobiernos regionales participaron más de 1000 personas, con otros ministerios también, 198 personas participaron de los ministerios de Agricultura, de Culturas y de Artes. Es muy importante y nos hemos dado cuenta también que una cosa son las transferencias que se van a realizar de estos distintos servicios y ministerios, y por lo tanto ahí es muy importante comentar el trabajo conjunto, en equipo. Ustedes siempre saben que puede haber algún tipo de resquemor, pero sí nos hemos dado cuenta que es muy importante incluir también a los distintos ministerios, no necesariamente que den transferencia, porque obviamente va a tener que haber un trabajo coordinado de todo lo que es el Estado, y todos nos vamos a tener que acostumbrar a estos nuevos sistemas de trabajo. Y nuestros próximos desafíos en temas de difusión, obviamente, tal como les decía, es profundizar en materia de los roles de los gobernadores regionales y focalizar la capacitación en temas específicos asociados a las funciones de los gobiernos regionales. Aquí particularmente hablamos de los nuevos jefes de división y los nuevos profesionales que se van a ir incorporando paulatinamente. Otro del trabajo que se ha hecho es la reactivación del sistema de mejora continua en la gestión de los gobiernos regionales. Se ha hecho muy especialmente patente después de las modificaciones a la ley 19.175, y aquí se ha hecho una serie de trabajos. Durante el 2019 se realizó una etapa de actualización del instrumento de autoevaluación en los gobiernos regionales, y partimos en 5 regiones como piloto, y tenemos que incorporar a los próximos gobiernos regionales durante este año y el próximo. Las 5 regiones en las cuales se realizaron esto es Arica y Parinacota, la metropolitana de Santiago, la región de O'Higgins, la región de Los Ríos y la región de Magallanes. Otra de los trabajos realizados es la focalización de instrumentos de apoyo a la gestión subnacional. Tiene que ver en el fondo con el apoyo en recursos para nuevos proyectos que puedan tener los gobiernos regionales, fuera de las provisiones clásicas que se le entregan. Por ejemplo, se han entregado recursos a la región del Biobío para establecer una metodología de solución integral al déficit hídrico, y, por ejemplo, el estudio de áreas metropolitanas en la región de O'Higgins. Este tipo de iniciativa respecto a la área metropolitana se replicó en varias regiones más. Comentar que el monto total de financiamiento a nivel central, IGORES, el 2019, fue para 41 proyectos nuevos. Dentro de eso está la plataforma de gestión de riesgo en las municipalidades, el desarrollo del sello social en la región de Valparaíso, y la asistencia para la elaboración de una estrategia regional de desarrollo en la región de Ñuble. Como ustedes saben, y dije al inicio, parte del plan de descentralización fue darle inicio a la nueva región del Ñuble, y obviamente era la única que no tenía una estrategia regional de desarrollo, más allá que las otras regiones deben actualizarla cada cierto tiempo. Y después está nuestro plan de fortalecimiento entre el 2019 y 2021, obviamente acomodándose a la realidad de cada gobierno regional. Ellos establecieron planes de fortalecimiento a partir de un autodiagnóstico que se realizó, y eso permitió detectar una serie de brechas y trabajar específicamente en ello. Estos proyectos de mejora se financiaron todos a través de provisión de apoyo de gestión subnacional. Aquí justo uno de los ejemplos que yo mencionaba, el apoyo metodológico para la determinación de áreas metropolitanas. Esto obviamente, como es uno de los reglamentos y que va a ser de vital importancia aquí de trabajo para las regiones, se le quiso dar un apoyo específico. Esto fue con el apoyo del BID, en el cual se entregaron recursos para realizar estudios por distintos centros de pensamiento, por universidades,
en los cuales desarrollaron obviamente un diagnóstico bastante técnico, por ejemplo, de cuáles eran las comunas que deberían ser parte del área metropolitana, en base a lo que había establecido la ley, cómo iba a funcionar el Consejo de Alcaldes, cómo iba la mejor forma de tomar decisiones ahora en conjunto. Les recuerdo a comunas que no están acostumbradas a realizarlo así, y permítanme comentarles que creo que estos son de las buenas iniciativas y buenos apoyos. Yo era intendente de O'Higgins cuando se realizó este estudio de diagnósticos que hizo por 2 universidades, las cuales obviamente le dan un sustento técnico por sobre lo político a la hora de tomar una decisión respecto a qué comunas debían estar, cómo vamos a poder regular el transporte. Uno ve aquí en la región metropolitana, obviamente está todo regulado, es un sistema que está completamente incorporado. Como ustedes saben, que son senadores de regiones, en la gran mayoría no existe un sistema unificado y eso va a requerir un nivel de coordinación importante, particularmente en los alcaldes, también con las distintas empresas que prestan estos servicios. Así que creo que esto fue una de las buenas cosas que se están haciendo en regiones en ese sentido. Y después está el apoyo a la actualización y desarrollo de planes en territorios especiales. Ustedes saben el plan de los territorios rezagados, es una implementación de una política nacional sobre zonas rezagadas. Establece, comentarles que aquí se apoyó la actualización de 6 planes con territorios en ejecución, que estaba con anterior a la dictación de la ley 21.074, y ahí se estableció también el apoyo a la generación de 4 nuevos planes. La región de Tarapacá, la región de Atacama, la región de los lagos y la región de Aysén. Esto significa un apoyo técnico y financiero a regiones con planes vigentes o en formulación. Hacer algo muy sencillo, quizás para algunos, yo me imagino que todos saben, pero los territorios rezagados establecen un grupo, una comuna o un grupo de comunas que en el fondo están más atrás en su nivel de desarrollo del resto de la región, ya sea por su lejanía de la capital regional o por faltas de acceso, y por lo tanto se establecen estos planes específicos que son hechos por los gobiernos regionales que presentan una cartera especial y en la cual es apoyada desde acá de la Subdere. Como siempre, obviamente hay regiones que funcionan mejor que otros. Yo quiero destacar, por ejemplo, lo que estuve revisando, lo que se está haciendo en la región de Magallanes particularmente, ¿ya? Después está el plan de zonas extremas, que obviamente ustedes conocen a la perfección. Está en la región de Arica, la provincia de Palena y Cochamó, y la región de Aysén y en la región de Magallanes. Este plan establece una asistencia y seguimiento técnico, financiero de los planes existentes. Y aquí es algo importante porque me lo preguntaban antes que iniciara formalmente la comisión. Nosotros establecimos la contratación de un estudio de evaluación de estos resultados, que lo está desarrollando CLAPES UC. El resultado de este estudio va a estar durante este mes, y también se hizo una evaluación del programa de la DIPRES. Yo aquí también quiero ser ya más preciso porque me lo preguntaron. Nuestra visión desde la Subdere es una visión positiva de este plan de zonas extremas. Obviamente creo que hay que perfeccionar particularmente la elaboración del plan regional, que realmente sea útil y bien desarrollado, pero es un buen plan en ese sentido, y comentarles que nosotros ya hemos oficiado al Ministerio de Hacienda particularmente para que se refiera respecto a los temas ya financieros. Y después también está todo lo que es el plan de territorios insulares, que busca el apoyo a la formalización de un plan de gestión de carga demográfica en la isla de Pascua, tal como lo señalé hace un par de láminas atrás, la formulación de agenda de inversiones para el desarrollo sostenible de la isla de Pascua, y un estudio de carga demográfica similar a lo que tiene Isla de Pascua en la isla Juan Fernández. Y luego, obviamente, dentro de los principales desafíos significa el nuevo escenario que se está teniendo como país. Las regiones siempre van modificando sus realidades, pero obviamente el escenario de la pandemia mundial
y cómo nos está afectando actualmente a nuestro país, establece un nuevo escenario. Yo lo que sí no hay que descuidar obviamente los retos que tenemos para los gobiernos regionales, que insisto, tiene que ver con una discusión también de lo que queremos hacer como plan de regionalización o descentralización, y ver nuevas temáticas que aún quizás no han sido incorporadas, como el tema de la productividad, la competitividad, la cohesión social, temas como cambio climático y participación ciudadana. Y por último, mostrarles algunos convenios que existen actualmente, y lo que vamos a buscar precisamente es intensificarlos, porque han sido de gran ayuda. Son tanto organismos de la sociedad civil públicos, tanto nacionales como internacionales, pero de gran prestigio, y que nos han podido también ayudar en un apoyo importante para desarrollar algunos de los programas que le hemos mencionado. Uno de esos, aquí está el Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, el trabajo que estamos haciendo con la CEPAL, Unión Europea. Quiero aprovechar, me disculpan, pero uno de los que conozco, porque en la región de O'Higgins hubo un trabajo ahí que nos invitaron a una ciudad, llamémosle PAR, según el nombre que señala la Unión Europea en Italia, para ver precisamente cómo funcionaban los sistemas de gobernanza en estos nuevos gobiernos regionales. Y la verdad es que fueron dos jefes de división que llegaron con un nivel de conocimiento bastante alto y con muchas ideas de cómo se puede aterrizar, pues siempre es importante aterrizarlo a materia local, lo que queremos hacer con este nuevo sistema. Está también dentro de eso la Fundación de Chile Descentralizado. Ustedes entiendo que lo tuvieron invitado a sesiones anteriores, nuestra Asociación de Consejeros Regionales y la Cámara Chilena de la Construcción. Rápidamente mostrar alguna idea del programa de trabajo 2020. Obviamente perfeccionar la ley vigente con miras a una mejor implementación del proceso de descentralización. Ahí estamos hablando de la ley corta que habíamos señalado en base a lo que estableció la Mesa Técnica de Descentralización, escuchando muchas de sus propuestas, y el proyecto de ley sobre la responsabilidad fiscal subnacional, la cual está a cargo del Ministerio de Hacienda, que es lo que todos conocemos, lo que es la descentralización ya más fiscal, que es la última parte de una descentralización política que buscamos con la elección administrativa, que es lo que estamos haciendo con todo esto de transferencia, con las nuevas ediciones, y obviamente con una fiscal que les pueda dar mayor capacidad de decisión a los gobiernos regionales. La tarea 2, obviamente, intensificar la difusión de la ley en la sociedad civil. Creemos que es fundamental que los ciudadanos conozcan y sepan lo que va a significar la nueva elección y estos nuevos gobiernos regionales, particularmente porque creo que con estos procesos también hay un tema de expectativa, y uno tiene que ser como autoridad y como gobierno responsable en explicar claramente cuáles van a ser las facultades que van a tener y otras que se van a ir desarrollando paulatinamente, pero creo que es importante en ese sentido ser muy claro que este es un proceso de descentralización que no comenzó acá, comenzó hace un tiempo, nosotros lo continuamos y vamos a seguir así, pero que esto no va a terminar aquí, sino que obviamente es un proceso prácticamente permanente. Nuestra tarea 3 tiene que ver particularmente con la descentralización más bien administrativa y el fortalecimiento y las capacidades de los gobiernos regionales. La nueva estructura organizacional que va a requerir estas 3 nuevas divisiones, el cumplimiento de roles de mucha importancia en los cuales los gobiernos regionales no estaban involucrados, como es el ordenamiento territorial, temas de competitividad y cambio climático y otras materias. Obviamente trabajar en el mejoramiento de la calidad de la planificación de desarrollo regional y de su vinculación con las decisiones de inversión. Los gobiernos regionales, cuando reciban estas transferencias, reciben también, permíteme señalárselo, una gran responsabilidad en su forma de planificar. Como ustedes saben, podríamos decir que las formas de planificación regional en estos minutos tienen dos grandes directrices. Obviamente hay un gobierno central que establece un plan de gobierno, está el intendente, que es el representante del presidente, y por lo tanto tiene una lógica,
pero también está por otro lado el desarrollo local que buscan los alcaldes legítimamente. Entonces, esto va a ser una responsabilidad muy importante, que los gobiernos regionales sean capaces de establecer sus propios planes de acuerdo a lo que sea un desarrollo integral de lo que es la región, teniendo mucho cuidado efectivamente con ver legítimas aspiraciones que puedan tener los alcaldes para alguna obra en su comuna, pero hay que comprender que aquí estamos hablando de una visión regional mucho más profunda en ese sentido. Y la tarea 4, que esto se hace en conjunto, para que ustedes sepan, con la División de Gobierno Interior del Ministerio, que puede sonar pedestre, pero algo, créanme, complejo, que tiene que ver con el apoyo a la otra parte de esta descentralización política, que tiene que ver con el delegado presidencial y cómo va a estar con el gobernador regional. Aquí se ha hecho un trabajo, existe un equipo mancomunado entre la División de Gobierno Interior y la Subdere, para que ambas autoridades dispongan de las instalaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones. Aquí, en la gran parte de las regiones, lo que se ha visto es poder utilizar en algunos casos las gobernaciones de las capitales regionales. Como ustedes saben, ahí no va a haber delegado provincial, y que gobernadores regionales pueden estar en algunas instalaciones propias que están ahora en intendencia, pero eso varía región por región, depende quién es el edificio. En algunos casos, para que ustedes sepan, está bajo tutela de los gobiernos regionales, en otro caso de intendencia, en otro caso de bienes nacionales, por lo tanto ahí ha tenido que hacer una serie de trabajos en ese sentido para que también desde la infraestructura física puedan estar totalmente listos los gobiernos regionales con esta nueva estructura. Y una tarea más es la implementación de la ficha única regional, conocida como FIRU. Esto busca poner a disposición de la ciudadanía información accesible y fácil de entender sobre los presupuestos de cada gobierno regional, los ingresos, los gastos de inversión y funcionamiento. Sin duda que cuando tengamos gobiernos regionales elegidos, tiene que haber un nivel de transparencia más profundo con los ciudadanos. Así que por lo tanto estamos en la elaboración de esta ficha. Esta ficha se está haciendo en paralelo a una ficha única que también va a existir para los municipios. Nosotros a nivel regional ya tenemos pruebas pilotos en los gobiernos regionales de Maule, Los Ríos y Magallanes, y esperamos, y ya estamos enfocados en eso, para que se encuentre completamente operativa en el país durante el segundo semestre del 2020. Y obviamente una de las tareas que se han tenido que incorporar es apoyar a los gobiernos regionales a abordar los efectos de la crisis actual. La pandemia ha dejado al descubierto, por ejemplo, más allá de la difícil realidad que viven nuestros compatriotas, también ver algunos temas de inversiones públicas. Por ejemplo, uno tiene que empezar a cuestionarse y revisar cuáles son las densidades máximas recomendadas, cómo podemos distribuir esas densidades de manera más equilibrada en el territorio. Sabemos que los temas de hacinamiento han sido complejos para la situación como nos ocurrió ahora. Cómo incorporar el concepto de desarrollo sustentable en la planificación urbana, y una serie de medidas que va a ser muy importante ponerse a pensar, a analizar y establecer una vez que pase la pandemia, pero que van a ser relevantes. Eso es básicamente, traté de hacerlo rápido y somera, pero quería aprovechar la oportunidad, así que eso, señor presidente, y el resto de los... Muchas gracias. Yo quiero primero agradecerle, porque realmente nos ha mostrado todo un panorama muy, muy extenso. Yo le rogaría, si fuera posible, que nos hiciera llegar las tablas de su presentación, porque esta es una temática que ciertamente nos da para bastante más que esta reunión. Pero hay muchas preguntas que le quieren hacer, entonces antes de hacerle las mías, que tengo algunas, voy a ir dando la palabra en orden a los señores senadores, el senador Chaguán primero, después el senador Piuk y después el senador Sandoval. Presidente, primero saludar por su intermedio al subsecretario de Desarrollo Regional, Juanma Ferrer. Y uno de los temas que nos interesa de sobremanera es poder sacar adelante la ley corta. Para que usted tenga conocimiento, un grupo transversal de senadores de la bancada regionalista presentamos justamente en base
a el trabajo que realizó la Comisión Asesora Presidencial. La ley corta hoy día está presentada en la Comisión de Gobierno Interior, y lo hicimos con el concurso de los propios miembros de la Comisión Asesora Presidencial. Entonces nos encantaría que ustedes pudieran, antes de presentar el proyecto, poder revisar el texto que ya está presentado en la Comisión de Gobierno Interior, porque lo que no puede ocurrir es que el gobierno dilate en términos excesivos la situación compleja que dice relación con las contiendas de competencia, por ejemplo, o los temas que dicen relación fundamentalmente con la necesidad de poder abordar las facultades que pudieran tener las nuevas autoridades electas. Por eso le pido al subsecretario, viene recién llegando, le deseo éxito, no me cabe la menor duda que va a ser un tremendo subsecretario de Desarrollo Regional, además regionalista. Lo que le pido es que pueda revisar esos proyectos de ley para ver si es posible también recogerlos. Sería interesante porque además está firmada transversalmente, incluso por el presidente de la comisión, el senador Insulza, el senador Guillé, el que habla, entre otros senadores. Gracias, Muy bien, presidente. muchas gracias, senador Chaguán. La palabra, senador Piuk. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a don Juanma Ferrer, nuevo subdere, desearle el mejor de los éxitos. Es una tremenda tarea la que él tiene por delante, pero yo creo que con su experiencia anterior como intendente, sin lugar a dudas, le va a permitir valorar lo que le queremos pedir. Lo primero es entender que este proceso de transición a gobiernos regionales va a ser de mucho aprendizaje, y por eso tenemos que partir previendo antes ciertas situaciones. La primera situación, señor presidente, dice relación con una reforma incluso más grande al Estado, que es la de separar los ministerios del Interior del de Seguridad Pública. Por lo tanto, lo primero para pedirle al subdere es estar previendo qué soluciones se podrían aportar para poder, de alguna manera, generar esta separación y no impactar lo que significa la función que va a tener el nuevo delegado presidencial regional con el nuevo gobernador o gobernadora regional. ¿En qué sentido? El tema uno político, obviamente el Ministerio del Interior va a haber temas políticos, más aún cuando los gobernadores o gobernadoras sean de distintos signos políticos, pero lo segundo es la relación por el tema técnico de la seguridad, que es multidimensional, no es solo la seguridad física de las personas, sino que también de infraestructura crítica que está en las regiones, que es sensible, la ciberseguridad, son muchos elementos. Entonces, lo primero a tener en consideración es el gran problema de un Estado que está en un proceso de reforma. Lo segundo, él también lo mencionó, es la aparición del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Y por qué? Porque hasta el momento solo tenemos macrozonas, no tenemos seremías todavía a nivel regional, y por eso es tan importante que estos consejos regionales de conocimiento, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación empiecen a funcionar. Y aquí viene algo que no teníamos previsto, que es básicamente unir las estrategias para llegar a una sola estrategia. Hoy el Ministerio de Economía tiene dispuesto, a través de su seremía y para los gobiernos regionales, la Estrategia Regional de Innovación, la ERI, que en Valparaíso, la región, se termina ahora en el 2020. Bueno, ya vemos que vamos a tener nuevas divisiones, y una de ellas de industria de fomento, la otra de capital humano, de desarrollo de las personas. Entonces, si tomamos de experiencia este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el conocimiento es lo que va a las personas. La mayor riqueza de las regiones son los talentos regionales, el conocimiento que tienen esas personas, pero necesitamos desarrollar ecosistemas que nacen del emprendimiento y la innovación. Y ahí viene el por qué es tan importante ahora empezar a trabajar en estrategias regionales de conocimiento e innovación, integrar el trabajo de los ministerios, que no sea solo uno, sino que varios, y también la bajada regional, para que estas divisiones también trabajen en conjunto. Ha sido muy difícil que esto se entienda a nivel regional, porque obviamente todos están esperando instrucciones y no se han dado cuenta que ya tienen que empezar a tener más autonomía. El tercer punto, señor presidente, dice relación con los territorios especiales. La región de Valparaíso es la única región que tiene territorios especiales, tiene chilenos polinésicos, que están aislados físicamente y digitalmente, y también tenemos chilenos en el archipiélago Juan Fernández. Mencionaron ya los esfuerzos para sacar el plan de carga,
pero necesitamos que eso se integre con política pública, entendiendo que no solo se debe limitar la cantidad de las personas, que es lo que se logra con las leyes como la 21.070 para Rapa Nui y La Pascua, sino que también para el archipiélago Juan Fernández, que vayan en directa relación con los recursos que el Estado asigna para subsidiar la capacidad que esos chilenos hagan patria en los territorios, porque es imposible con los recursos propios que generan las comunidades poder sostenerlas. Por eso son territorios especiales, por eso tienen condiciones especiales que tenemos que avanzar. Y ahí viene mucho de política pública 2.0. En tal sentido, señor presidente, pedirle al subdere que ojalá oficie a la Subtel y lo converse con el presidente para que el proyecto de fibra óptica nacional que va a conectar el continente chileno con el sudeste asiático pase por el archipiélago Juan Fernández y por Rapa Nui y La Pascua, por una decisión estratégica. No pueden haber muchas otras rutas, pero necesitamos conectarlos digitalmente. Eso es esencial. El cuarto punto, señor presidente, es también dentro de las competencias y las facultades, analizar las que tiene la Cancillería. La Cancillería en su presupuesto, lo tiene ya en su reglamento, en la nueva ley, y también en su presupuesto, puede tener embajadores en la región. En estos momentos, en su región, señor presidente, hay un embajador que está viendo los temas limítrofes y obviamente importantes, y también en la región de Magallanes. Pero la región de Valparaíso es la región oceánica de Chile. Tiene la mayor superficie oceánica, tiene los 3 parques marinos más grandes que tiene el país, los más grandes del mundo, y tiene relación directa con 2 territorios insulares. La frontera más grande que tiene Chile es marítima con Aotearoa, Nueva Zelanda. Y también tenemos relación directa con Tahití, que es un territorio de ultramar que tiene un tratamiento distinto de acuerdo a la legislación francesa. Ellos pueden establecer relaciones exteriores y eso es lo que buscamos con un embajador en la región de Valparaíso. Entonces, teniendo presupuesto que está asignado, teniendo las facultades y las competencias, necesitamos que esa persona sea designada y así poder empezar a trabajar una estrategia internacional. ¿Y por qué? Porque las regiones tienen que entender que con la riqueza de sus talentos pueden generar productos y servicios que se validan mucho si son exportados. Esa vinculación y ese relacionamiento es especial. Y finalmente, señor presidente, el tema de las tecnologías. Y aquí quizás voy a ser muy insistente, porque no es posible que a la altura del siglo XXI tratemos de iniciar gobiernos regionales que se partan administrando con planillas Excel y documentos en PDF. Tenemos que tener sistemas transaccionales seguros, ya sea tecnología de Internet segura como la X-Road que tienen en Estonia o sistemas blockchain para base de datos. Tenemos que ser capaces de entender que si vamos a partir haciendo algo, hagámoslo bien a la primera. No cometamos el error de todos los errores que hemos tenido en el pasado y que han sido la fuente de la corrupción que se ha instalado, hoy esos se sigan perdurando si es que no usamos la tecnología como el medio para pararlo. Es la única forma de tener control sobre los recursos, control que tiene que ser preciso. Y es más, la subdere tiene que verificar que efectivamente la dirección de presupuestos, cuando están los presupuestos autorizados, esos presupuestos estén disponibles para los gobiernos regionales y no se atrasen de la forma que se atrasan normalmente. Necesitamos entonces sistemas transaccionales igual que los bancos, con la cartola del banco, saber qué proyectos están asignados, qué se está ejecutando, cómo va el avance, cómo están los recursos, y no las demoras que tenemos hoy, que hasta la fecha han sido quizás en gran medida por la burocracia de papeles que hemos generado. Tenemos una oportunidad tremenda desde los territorios de desarrollar a Chile, pero para eso tenemos que empoderarlo, darle las capacidades, y lo mínimo que pedimos es lo que ya hoy está dispuesto y disponible y que tiene presupuesto. Habiendo dicho lo anterior, señor presidente, agradezco la iniciativa de tener al subdere, esperamos tenerlo más adelante, nos alegra que también haya sido su primera sesión en el Senado y que ojalá desde las zonas extremas, que es donde la presencia del Estado es relevante, nos demos cuenta que podemos desarrollar política pública especial para estos territorios, pero también que sirva a Chile. Política basada en data, con sistemas eficaces, eficientes, transaccionales, que den transparencia a todo el mundo. Eso es parte de lo que yo denomino la república digital. Chile tiene la oportunidad de ser una república digital y si partimos en regiones mejor. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Piuk. Yo creo que ciertamente vamos a tener que invitarlo de nuevo al subsecretario. Me parece difícil que conteste hoy día todas las cosas, los temas que queremos plantear. Pero entre tanto voy a seguir dando la palabra, senador Sandoval, después senador Quiles Soria. Sí, muchas gracias.
presidente, y saludamos al subsecretario. Necesitamos una subsecretaría empoderada, fuerte, con creatividad, con imaginación. Hacer un giro. Yo creo que hoy día la realidad lo que nos impone. Escuché con mucha atención la exposición del subsecretario, espero que haga lo mismo, ¿no es cierto?, con los planteamientos que hacemos nosotros los senadores. Y en ese sentido, yo creo que evidentemente la realidad actual nos impone una situación y una urgencia totalmente distinta en lo que es la gestión del sistema público. Yo creo que el hecho de estar viviendo esta condición de pandemia, de estado de excepción, y lo que es más todavía, yo creo que me parece a mí muy bien lo que desde el gobierno se ha planteado en poner en estrés a todo el aparataje público. Y cómo de la noche a la mañana, a través del mecanismo de revisión presupuestaria, de programas y de planes, es posible limpiar un poco todo lo que significa las disponibilidades de recursos financieros del Estado y orientarlo hoy día a prioridades que son evidentemente radicadas ni más ni menos que en la salud de las personas. Ahora, uno que ha tenido esta vinculación con los territorios y que hemos tenido este permanente interés por el desarrollo de las regiones, evidentemente que es un tema que creemos que esto hay que mantener. Yo creo que esta tendencia de estresar al Estado como está hoy día, yo creo que esto hay que tenerlo porque de alguna manera tensiona a todo el aparataje público y además empieza a crear también ciertos niveles de creatividad. En ese sentido, comparto lo que dice Kenneth, el senador, respecto del tema de la necesidad en materia de lo que nos impone hoy día los mecanismos de modernizar el Estado. Yo creo que el Estado, la estructura del Estado, está bastante añeja, ¿verdad?, para enfrentar estos desafíos que se están planteando hoy día. Y creo que ahí, en esa tarea, me da la impresión que ahí hay un enorme espacio en el cual nosotros pudiéramos seguir avanzando. Hay un tema en la descentralización, en la regionalización, que yo creo, lo he dicho, soy muy estrechamente vinculado al mundo de los municipios. Creo que, estimado subsecretario, lo hemos manifestado muchas veces. En el Senado hay varios senadores que fueron alcaldes y digo de que la verdadera regionalización, si no se pone también un pie en la necesidad de reformular la ley orgánica de los municipios, estamos generando, ¿no es cierto?, una descentralización o una regionalización que nos va a faltar una parte muy importante que es precisamente cómo transformamos a los municipios en verdaderos gobiernos locales, que es una tarea que creo que hoy día está pendiente. Los municipios tienen un océano de funciones, de atribuciones, pueden realizar de todo, pero a veces nos afecta la profundización, la especialización, y creo que ahí hay que avanzar en un tema para ver cómo lo corregimos. Los dos puntos más, uno en particular, creo que hay que hacer gran énfasis en lo que significa quién plantea, quién está en el mundo de las tecnologías, de la inteligencia en materia de conectividad y otros tantos más. Y creo que efectivamente hoy día, hoy día creo que los gobiernos regionales se sustentan mucho, espero que esto cambie con esta tensión presupuestaria que se ha planteado hoy día, mucho en gastar la plata, ¿en qué la gastamos? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la oportunidad? Uno siempre ve los informes de gestión y al final del día pareciera ser que el éxito de un gobierno regional es ser capaz de haber gastado el 100% de sus recursos. Pero creo que hay que entrar en una fase nueva de empezar a evaluar cuál es la calidad de proyectos, qué tipo de proyectos, cuál es la oportunidad, porque si uno se mete en la estructura de inversión de los gobiernos regionales, uno dice, bueno, hay proyectos que son muy significativos, pero hoy día la pandemia y toda esta situación nos está poniendo otras prioridades, son prioridades que ya no nacen de esta elucubración teórica, a veces sale de un gobierno regional y establece una estructura, una estrategia, ¿verdad?, y define unas líneas de acción. Hoy día las prioridades se están poniendo desde otra perspectiva y estamos fuertemente viendo las debilidades que de repente se nos enfrentan en una crisis como esta, donde nuestro país no era tan de un mundo tan avanzado, donde mostramos todas las debilidades que tenemos, donde tenemos millones de personas sin suministros de agua potable, miles de personas en condición de campamento, viviendo en condición de hacinamiento, 2,2 millones por un lado en esa situación. O sea, tenemos una serie de problemas sociales en materia de salud y vivienda que creo que va a haber que cambiar la prioridad. Y eso tiene que llegar también a los gobiernos regionales. Creo que ahí hay una gran tarea para reinstruir en lo que va a significar el gasto público en los gobiernos regionales y lo que más esperamos hoy día, que la ciudadanía, la gente, nuestras regiones, las comunidades, sean muy partícipes en ver cómo se gastan las plata de una manera muy activa. Yo creo que si hay algo que va a haber que enfatizar mucho hoy día es la formación y la capacitación de las comunidades, de los dirigentes locales para lograr
que sean verdaderos actores del proceso de desarrollo de las comunas, de las regiones, y ahí hay una tarea donde creo que podemos avanzar. Agradecerle la exposición, subsecretario, y un mensaje final, el último, que es muy de carácter muy local. Se crearon dos glosas, se creó una glosa en el presupuesto del año 2020, donde se permite que los gobiernos regionales puedan destinar parte dentro del marco de las transferencias de sus recursos para la atención de entidades que se dedican a la atención de adultos mayores y personas con discapacidad. La Subdere hizo la instrucción, pero el acuerdo original que se tramitó en el Senado, fundamentalmente, ¿a qué es lo que iba? Era a evitar que estos contratos sean de plazo muy corto. Entiendo que las regiones tienen libertad para establecer su reglamentación, pero sería bueno especificarlo, porque ¿qué nos pasa con muchos centros de atención de estos grupos de sectores vulnerables? Que como son contratos por 4 o 5 meses, los convenios, cualquier alternativa laboral que encuentre un profesional de eso, que cuesta mucho formarlo, terminan por irse a la primera vuelta. Entonces, hay muchos hogares, centros de atención de adultos mayores, centros de discapacidad, hay mucha rotación, producto un poco de esto. Deberían haber programas anuales. Al final de cuentas, se gastan igual la plata anualmente porque se van transfiriendo algunos programas sucesivos. Y lo último, acelere, por favor, los pagos de planteadas desde el gobierno regional. Un contratista, ¿no es cierto?, que le estaban demorando un pago en la condición actual cuando estamos de obra ejecutada, sería bueno que se optimizaran los procedimientos de pago para ese tema. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, subsecretario. Mucho éxito en la gestión. Hay harto que hacer. Muchas gracias, senador Sandoval. Senador Soria. Señor subsecretario, estoy feliz de poder estar escuchando el planteamiento, que no lo conocía, no había leído ni una línea, no me había tocado verlo, pero me siento feliz de saber que el gobierno central se va a todas las comunas de Chile. Siempre nos costó mucho. Si usted no me ubica, hace 55 años atrás fui alcalde de Iquique. Por primera vez, hubo varias veces más después. 38.000 habitantes. Y aquí cuadro con mi amigo Marino cuando habla de Valparaíso. O sea, tomo lo de él para que los minutos te lo pueda decir el pensamiento global de por qué estamos 55, 57 años en la región y no acá. Porque lo que tú planteas, él lo hice yo desde la alcaldía de Iquique. Me di cuenta que vine acá y el presidente me decía todo sí, los ministros también, pero nada le llegaba a Iquique. Resumen, démosle desde allá para que vamos a estar peleando con el centralismo. Y en estos 55 años hicimos 4 corredores, carreteras, para unir Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera. Tuvimos que viajar cada 3 meses a estos países para entusiasmarlas. Hoy esas carreteras llegan también a Santiago de Chile. Pero me paso, las carreteras están terminando unas pequeñas redes ferroviarias y tenemos todo el corazón de Sudamérica integrado a Chile. Pero Chile en los últimos 15 años no ha arreglado los puertos. Algo arregló San Antonio, un poquito Valparaíso. Y el papel de hacer esto era para que toda la producción de América saliera por los puertos chilenos. Hace 7 días atrás se firmó el último convenio entre Perú y China. Y Perú le pasó 10 puertos a China. Hace 12 años atrás, el presidente que murió le entregó a los chinos, a la MER, la empresa más grande de buques, y a los Emiratos Árabes 3 puertos terminados. Ellos dijeron, y el presidente de Perú dijo, nosotros somos amigos de los chilenos, pero el Océano Pacífico es del Perú y esa es la tarea de los peruanos. Ellos en estos últimos 12, 13 años, en este año pasado, 5 puertos le metieron miles de millones de dólares. Vendieron 10 y ya habían vendido 3 más. Resumen, Perú tiene 18 puertos en los futuros 3 años. Por eso que lo que dice mi colega
y marino, que se conoce lo que es la marina, si nosotros no le pegamos firme a esto, a ver los puertos que están más para tener profundidad por lo menos de 16, 17 metros, nosotros podemos decirle a Perú, le cambiamos la mano. Si no, lo increíble, la mejor ubicación es Chile, Centroamérica, para sacar toda la producción de América y para entrar toda la producción. Y se la lleva a Perú, que está caminando hacia unos 1.500 kilómetros. Claro que ellos también están viendo hilos, y leí ayer que estaban viendo otro puerto por ahí, pero su visión fue Lima. Y allá y hacia el sur le metieron toda la plata. Todavía es posible. Por eso me siento feliz en escuchar cuando hablé esto de la regionalización, como que me cayó mal cuando me vine a sentar acá. Pero al escucharlo, a Puy sobre todo, me dio de nuevo el ánimo, y a ti, que el problema, lo que yo veía, es que no le dan pelota a los alcaldes. Y yo veo también, aprendí, yo soy socialista, por si acaso expulsado hace 50 años atrás, pero la admiración tremenda por los Estados Unidos. Porque vi en Miami que el puerto de Miami, el dueño es el alcalde. Que el metro, que quiere decir, oye, hablo del metro, no, esto es anticapitalista y capitalista allá. Los Estados Unidos, el mundo más capitalista, más rico, todo es dueño del alcalde, pero con los grupos regionales como tú lo planteas, sus gobiernos regionales. O sea, Washington no existe, existes tú en este caso, pongamos que tú eres el gobierno que coordina lo nuestro. Yo creo que esos son los países, Europa también por ahí, y la China también lo hace por ahí. Así que me contento, llegué triste que decía que miércoles le quitan más atribución al alcalde. Lo que yo quisiera es que me contestara una sola cosa y termino. Es una cosa más larga de ¿qué papel va a jugar el alcalde, que no lo dijiste nunca, no lo he escuchado decir a nadie? ¿Te parece? Muchas gracias, senador Soria. No sé si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra. Voy a hacer uso, si no, voy a hacerle yo algunos planteamientos al señor subsecretario antes de que le demos un momento para responder. Perdón, senador Soria, sí. Gracias. Bueno, yo la verdad es que usted plantea una cantidad de temas que son muy fundamentales, y déjeme decirle que a mí, igual que lo que decía el senador que hablaba antes que yo, me ha reasegurado bastante esto, porque uno a veces tiene el temor de cuando elijamos gobernadores regionales, de pronto pueden llegar a sentarse en una silla sin saber absolutamente nada, ni con qué cuentan, ni con qué trabajan. Pero yo me he podido dar cuenta que hay avances interesantes, al menos en la construcción concreta de los gobiernos regionales, y esos son puntos que realmente deberíamos conocer más a fondo. O sea, ya no es una cosa puramente teórica, está haciéndose algo en la práctica, se está entrenando gente, se están, además de, y la verdad es que me impresiona la cantidad de personas que han capacitado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo como varios problemas que plantearle, pero no para ahora, tal vez tenemos que hacer otra reunión para hacerlo. Yo estoy muy de acuerdo con usted. El primer punto que yo creo que es fundamental es el del desconocimiento de todo el proceso por la mayoría de la población. La gente habla mucho de generalización, pero no sabe qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que hay, y ni siquiera se acuerda de que hay elecciones del primer gobernador regional elegido o gobernadora regionales que van a ser dentro de muy poco. Enseguida, y por consiguiente, eso es muy impresionante. Esto del alcalde, que el alcalde lo conoce el 70% de la gente, y el gobernador y la existencia del gobernador regional no la sabe casi nadie, es un desafío enorme. Y ahí el otro tema que es importante en este plano, a mi juicio, es que a mí me gustaría tener mucho más información respecto de esto de las áreas metropolitanas. Yo sé que eso se estaba trabajando hace bastante tiempo. Yo recuerdo que hace unos 5 años por lo menos, yo hablé con un buen amigo que fue ministro del gobierno del presidente Frei, Germán Correa, y me contó de la existencia de un grupo que trabajaba este tema de los gobiernos metropolitanos como tema muy central, y me interesó mucho porque Arica estaba como ahí al borde, como que lo metían o no lo metían. Nunca supe después qué es lo que pasó con eso. Pero es una cosa que me gustaría saber mucho. En realidad, que seguía, y al mismo tiempo, cuál es la relación de estas áreas metropolitanas, tanto con los intendentes regionales o delegados presidenciales, como con los
como con los gobernadores regionales, porque en una región como la mía, en que el 96% de la población vive en la ciudad de Arica, la verdad es que eso es fundamental tener un conocimiento de qué es lo que, de cómo se conjugan todas estas autoridades, porque tal vez puedan ser muchas, ¿no? Y ahí, en realidad, en la pregunta siguiente son los equipos. Estos equipos salen de los gobiernos regionales, de las intendencias actuales, o son equipos nuevos, está llegando gente nueva a trabajar en esto, o gente, y lo digo que no, aquí esto no es que me guste la idea que sea pura gente nueva, porque creo que hay muchas experiencias que traspasar, hay que llevar a gente a los gobiernos regionales y eventualmente no hacer este traspaso de centralización a descentralización, aumentando muy sustantivamente la burocracia. Después está, por cierto, el eterno problema del financiamiento, que alguien el otro día me tranquilizó en alguna charla que dio estas con especialistas, que ha sido una especie de cronología de los gobiernos regionales, cómo se iban armando, y terminaba porque la parte financiera era como la última, pero a mí igual me preocupa, y le voy a decir con mucha franqueza, después que me he reunido con los ministros de Hacienda, me preocupa más todavía, porque creen que el tema fundamentalmente es aprobarle proyectos al gobierno regional, y eso no es tema de aprobarle proyectos al gobierno regional, es tener gobiernos regionales que puedan manejar recursos. Y por último, una pregunta más concreta respecto del PETSE y la posibilidad de su extensión y de su uso actual. En mi región, por lo menos, hay una cantidad de proyectos PETSE que están ahí sin hacerse y una cantidad de recursos PETSE también, porque la pandemia no lo ha permitido. Por lo tanto, para nosotros tener una certeza respecto del tema del PETSE, por ejemplo, para considerar la inclusión en el PETSE de establecimiento de salud primaria, que es un gran déficit de mi región, y otra cosa por el estilo, nos interesaría saber muy bien qué es lo que hay del PETSE. Esas son las preguntas que le haría yo por ahora, señor subsecretario. Desgraciadamente le voy a poder dar poco tiempo para responder, porque la sesión está a punto de terminar y pido autorización para adelantarla, para seguirla por 10 minutos. Yo voy a proponer antes de darle la palabra al subsecretario, en la próxima tenemos que programar una reunión con el canciller o el subsecretario de Relaciones Exteriores para discutir el tema, para conocer el tema que han pedido hablar, los temas que involucran sobre todo a la parte austral de Chile, pero que a todos nos interesa respecto al tema de la reivindicación por parte de Argentina de territorios de plataformas continentales y la forma en que eso podría afectar a Chile. Entonces creo que sería bueno hacer esa reunión, pero hacerla por un periodo de una hora, y en la media hora y 45 minutos siguientes poder hacer un elenco de temas específicos de los cuales queremos conversar con el señor subsecretario de Desarrollo Regional y pedirle si es tan amable para venir de nuevo a la sesión siguiente dentro de 2 semanas, o sea, siguiente a esa, dentro de 2 semanas, para poder conversar más específicamente. Yo ahí voy a poner algunos de los temas que planteaba acá, por lo tanto, si usted quiere esperar entonces para responderlo, no hay problema. Señor subsecretario, le doy la palabra. Presidente, igual si eventualmente hay muchas cosas más, podría mandarse por escrito algunas de ellas, porque entiendo que algunas son... Por cierto. Antes. Vamos a pedirle primero la presentación completa y de ahí podemos sacar ideas de cosas que preguntar, que sería bastante positivo. Sí, presidente, yo en primer lugar voy a tratar de contestar lo máximo posible y ningún problema de volver a la comisión si es que lo estiman conveniente. Yo ningún problema en ese sentido. Algunas cosas importantes, algunas preguntas que me hizo, por ejemplo, el senador Chaguán, para responderlo a través por su intermedio. Lo señalado por la bancada regionalista fue insumo para la mesa de la descentralización, y lo que señala el proyecto de ley va a estar incorporado respecto a la ley corta, que tiene que ver con la definición de contienda de competencia. Eso es lo primero. Respecto
a lo que planteaba el senador Piu, y por su intermedio, señalarle que, bueno, también nos preguntaba sobre la contienda de competencias, que está en la ley corta, pero respecto a la separación entre el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, eso es parte de un proyecto que está viendo directamente el ministro del Interior. Podría yo consultarle, pero la verdad es que es una materia que yo no he visto mucho. Y respecto a la modernización, que tan importante que es usted, es comentarle que no solamente las municipalidades y los gobiernos regionales, esto es un desafío para el Estado, y aprovecho de señalarle que el tercer eje solicitado por el presidente Piñera respecto tiene que ver con modernizar las instituciones que componen todo lo que tiene que ver con los gobiernos regionales y las municipalidades. Dentro de eso está la ficha que le hablaba yo del FICU y FIMU, que va a dar más transparencia, pero que al mismo tiempo va incluido en temas de digitalización para poder ser más accesible. Y eso no es solo de los gobiernos regionales, yo creo que es una tarea del Estado. Yo encuentro que una gran noticia es lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, donde digitalmente nos explica cada uno de nosotros dónde se están ocupando los impuestos de todos los chilenos, y en ese sentido yo creo que esa es la forma correcta. Responderle al senador Sandoval a través de su intermedio, presidente, sin duda que la pandemia es algo que nos puso a prueba a todos, que estamos aprendiendo, que había un nivel de estrés de las instituciones enorme, de grande. Yo creo, pero una cosa de que nos va a servir, lo que planteaba el senador, es respecto al ejercicio que va a ser el presupuesto con base cero. Eso específicamente sí va a permitir para reorientar prioridades respecto a cómo está ocurriendo, y obviamente de hacerlo más rápido posible en ese sentido. Y sobre lo que me señalaba respecto al pago de algunas servicios o respecto a proyectos, informar que nosotros hemos solicitado a la IPRES que el pago centralizado, los gobiernos regionales queden fuera de esa medida, que puedan hacerlo directamente, y la IPRES, le puedo precisar, senador, que ha acogido la petición y por lo tanto van a poder continuar con los pagos directos, porque efectivamente yo sé de primera fuente que los gobiernos regionales pagamos mucho más rápido, incluso varios estaban cumpliendo dentro de los 30 días. Así que le doy esa noticia a través del señor presidente. Y respecto a lo que planteaba el presidente, sin duda que uno de los desafíos más grandes es poder entregar una mejor información a la ciudadanía respecto de lo que va a ser los próximos gobiernos regionales, los gobernadores. Hay dos tareas: hay un tema hacia el ciudadano común y corriente, hay un tema ahí de trabajo de difusión de la ley, y también, eso sí, a las autoridades locales, a las autoridades regionales, a los miembros de la sociedad que influyen de alguna manera. Y ahí tenemos un gran aliado con el cual ya estamos trabajando y que vamos a insistir para elaborar un programa especial que es Chile Descentralizado. Ellos tienen alta capacidad de desarrollo en ese sentido y creo que nos van a poder ayudar bastante. Sobre áreas metropolitanas, le contesto, presidente, obviamente más adelante, más profundo. Sí, le voy a mandar este libro que tenemos aquí sobre gobernanza y áreas metropolitanas, presidente. Es un gran insumo. Yo creo que es una de las importantes cosas que se puede hacer en temas de descentralización. Y se lo vamos a enviar y obviamente dispuesto a volver. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señor subsecretario. Solamente vamos a cerrar, si les parece, pero ¿alguna última palabra, senador Soria, sí? No, es que a mí no yo le hice dos preguntas y no... A ver. El tema de los puertos, sí, efectivamente, pero... ¿Cómo lo ven ustedes en este minuto? Y el poder del alcalde, ¿qué papel va a jugar el alcalde? En relación al alcalde con gobernadores regionales, claro. ¿Cuál es? Sí, respecto a los alcaldes hay dos instancias importantes. La primera es la que estábamos recién hablando sobre las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas van a ser un conjunto de comunas
que van a tener que tomar decisiones respecto, por ejemplo, a cómo funciona el transporte entre esas comunas, cómo se planifica, por ejemplo, el mobiliario público. Y eso se hace a través de una gobernanza metropolitana en la cual participa el gobernador y los alcaldes, que de hecho es un modelo de gobernanza distinto, bastante inédito para nuestro país, que es similar, de hecho, a lo que usted planteaba, a lo que ocurre en nuestros países. Bueno, muy bien. Vamos a proponerle entonces al subsecretario. En realidad este es el cargo, esa subsecretaría que más se parece a un ministerio, porque es una gestión tremendamente larga, y aquí hemos incluso mezclado temas de gestión, de actual gestión intendentes, por así decirlo, gestión de gobierno interior, con los temas más de futuro de la región metropolitana, de las regiones y también hemos entrado al tema metropolitano. Yo le voy a proponer entonces que en la próxima reunión vamos a hacer un esfuerzo, le vamos a recordar a todos los señores senadores de traer un conjunto de preguntas que quieran hacerle al subsecretario de Desarrollo Regional, para lo cual les vamos a repartir la presentación que hizo hoy día, de manera que la semana subsiguiente podamos tener una nueva reunión con él. Por lo tanto, yo les pediría que esto lo hiciéramos en la sesión del próximo jueves, en que además vamos a tener en la primera hora la presencia ya sea del ministro o del subsecretario o de la subsecretaria de Relaciones, para informarnos sobre todo este tema. Yo pienso que sería el ministro o la directora de Fronteras y Límites, que probablemente es la persona que más conoce la situación que estamos planteando. Muy bien. Un minuto, presidente. Se levanta la... Sí, senador. Un minuto. Lo del puerto, yo sé que no lo sabes, pero es clave qué vamos a hacer con los puertos chilenos. No tiene más de un año. Lo pierdes todo, de Arica a Magallanes. Presidente, sí, solo para... Y así aprovecho de poder quedar comprometido con la pregunta del senador Soria. Sería muy bueno si hacen las preguntas próxima semana, nos envían, yo hago una preparación más profunda sobre todo las dudas, porque son muchas materias, y yo feliz puedo llegar con respuestas en 2 semanas, y obviamente me comprometo con el senador Soria a ver el tema de los puertos. Muchas gracias. La verdad es que yo he hecho algunas indagaciones también sobre estos temas, señores senadores, y si vamos a ver sobre el tema de gestión de puertos y todo ese tipo de cosas, probablemente la persona a invitar es la ministra de Transporte. Si vamos a hablar de infraestructura portuaria, probablemente la persona a invitar es el ministro de Obras Públicas. Entonces, claro, porque en realidad el que construye el que se dedica al tema de cómo se construyen los puertos, etcétera, cómo se enlazan entre sí, es el Ministerio de Obras Públicas. El que gestiona el uso de los puertos es el Ministerio de Transporte. Y hay una Comisión Nacional de Puertos por ahí metida entre medio del Ministerio de Obras Públicas. Tiene que ser quien maneja. Si al lado, yo diría que el presidente es el que tiene que mandar el recado. Presidente de Chile. Voy a ver a quién podemos invitar para eso también, senador Soria, me comprometo con usted la próxima semana a decirle exactamente a quién o quiénes vamos a invitar para este tema. Muy bien, muchas gracias. Se levanta a decir pero secretaria, la dejé 50, perdóneme, me parece muy lamentable de mi parte, pero en fin. No tiene que prender el micrófono. Micrófono, secretaria. El micrófono. No se preocupe, presidente, porque cuenta no había esta vez. Así que... muy bien. Lamento mucho, fue por recibir rápido al señor subsecretario. Bueno, no se preocupe. Muy buenas tardes y que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.